días, hermanos. Bendiciones. Les saluda a su hermano en Cristo, Felimón Hinojosa, del grupo de oración Los Ángeles de Dios. Hoy, lunes 7 de junio del 2021, vamos a compartir la lectura del día de hoy, que es tomada de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Y leemos y meditamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, saludan a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a los santos que viven en toda Acaya. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo Jesús el Señor. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Pues en la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. Estas pruebas nuestras son para consuelo y salvación de ustedes, y de igual modo nuestro consuelo será consuelo para ustedes cuando tengan que soportar los mismos sufrimientos que ahora padecemos nosotros. Si ustedes comparten nuestros sufrimientos, también compartirán nuestro consuelo. Se lo decimos y lo esperamos con mucha firmeza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues sí, mis hermanos, este pasaje del día de hoy es muy precioso. San Pablo, como siempre, inicia sus cartas, ¿sí? Firmando de mi puño y letra, como quien dice, ¿no? Y deseándonos la paz de Dios Padre, de Cristo Jesús. Pero también aquí inicia con un himno, o himno de alabanza y gloria a Dios Padre y a nuestro Señor, ¿sí? Dice: bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Aquí nos está, mis hermanos, nos está presentando a un Padre tierno, un Padre lleno de ternura que nos consuela en toda prueba. Muchas veces nosotros, mis hermanos, cuando pasamos dificultades en la vida, cuando vivimos pruebas, cuando tenemos alguna pérdida de un ser querido y todo eso, no sabemos estas cosas, no conocemos, no hemos experimentado ese consuelo de Dios nuestro Padre, de Cristo Jesús. Entonces, como no hemos experimentado eso, vivimos estas pruebas solos. No los vivimos solos, no siempre Dios nos consuela, pero muchas veces no nos damos cuenta que Él está a un lado. Entonces, básicamente, nos cerramos a ese consuelo de Dios. Nos cerramos en nuestro dolor, en nuestro llanto, en nuestro sufrimiento, y estando el consuelo tan cerquita de nosotros. Pero, ¿por qué pasa eso que nos cerramos? Porque dice, lo que sigue enseguida dice: Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Es decir, que se necesitan personas que hayan sido consoladas, ¿sí? Ya por Dios, que hayan aceptado ese consuelo, esa fortaleza en el momento de dificultad, momento de dolor, momento de enfermedad, para después ir a consolar a esas personas que están en ese sufrimiento. Sí, pero ya no tan solo con palabras, meras palabras de aliento de amigo, no, sino ya con palabra de Dios, con tu propia experiencia, ¿sí? Y con decirles: mira, yo estaba en esa misma dificultad, Dios a mí me consoló, y que te miren que verdaderamente estás fortalecido, que verdaderamente estás ya, si perdiste por ejemplo un ser querido, que estás sanado de esa pérdida. Entonces personas van a recibir el mismo consuelo, ¿sí? Que tú recibiste de Dios, y eso es lo que hace falta en nuestra
en nuestra sociedad el día de hoy, personas que verdaderamente hayan experimentado el consuelo de Dios y que vayan a consolar a los demás, ¿sí? Porque eso es una de las cosas más bonitas que puede uno experimentar, ¿sí? Obviamente el consuelo que recibiste de Dios, pero todavía experimentas más gozo en tú llevar el consuelo a los demás, ¿sí? Con tu propia experiencia, con tu propia, lo que tú ya pasaste, con tu testimonio. Entonces eso es lo que nos está diciendo aquí la bendita palabra de Dios, que tú y yo que hemos recibido ya el consuelo, lo vayamos a dar, ¿sí? A los que están en cualquier dificultad. Dice, pues desde la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. Y aquí obviamente ya está hablando de cuando una persona, un evangelizador, un predicador, un sacerdote, personas que se han dedicado a servir al Señor, que empiezan a sufrir ya por el evangelio, que empiezan a sufrir ya por predicar la palabra de Dios, por hacer el bien básicamente. Entonces, si vienen pruebas difíciles, el consuelo va a venir con mayor abundancia a esas personas. Si cuando nosotros vivimos, incluso a veces una vida sin Dios, y tenemos una dificultad, Dios nos viene y nos consuela. Ahora ya cuando es por Él, cuando es por propagar el reino de Dios, cuando es por anunciar el evangelio, imagínate, con mayor abundancia nos va a venir ese consuelo, ¿sí? Mucho más grande que la dificultad, que la prueba. Así es de que, mi hermano, mi hermana, tú que eres evangelizador, tú que eres proclamador de la palabra, tú que eres servidor de Dios, no temas, no tengas miedo a los sufrimientos que te van a venir por servir a Dios, por servir a Jesucristo nuestro Señor. El consuelo de Dios es muchísimo más grande, una vez más, que cualquier dificultad, que cualquier prueba. Entonces, es lo que nos está diciendo aquí la Sagrada Escritura. Dice, estas pruebas nuestras son para consuelo y salvación de ustedes. Y de igual modo, nuestro consuelo será consuelo para ustedes cuando tengan que soportar los mismos sufrimientos que ahora padecemos nosotros. Si nosotros nos ponemos a leer la Escritura y miramos lo que padecieron los apóstoles, los discípulos del Señor, los profetas, y eso dice, esto fue para consuelo y salvación nuestra. Pero también esos sufrimientos de ellos nos van a servir también para consuelo y para nosotros poder soportar todo lo que nos venga, ¿sí? Porque dice también, será consuelo para ustedes cuando tengan que soportar los mismos sufrimientos que ahora padecemos nosotros. Es decir, que tú y yo estamos expuestos también a padecer los mismos sufrimientos que padecieron los apóstoles, los profetas. Obviamente, si nos decidimos o nos hemos decidido a servir al Señor como Él se merece, ¿sí? Si verdaderamente nos hemos decidido a seguirle y a soportar todo lo que nos venga por ser cristianos. Entonces, el consuelo de Dios va a ser mucho mayor, una vez más, cuando ya es por servirle a Él, cuando es por hacer el bien. San Pedro también nos dice que si sufrimos por hacer el bien, bienaventurados nosotros. De hecho, el evangelio de hoy de las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿sí? Bienaventurados los limpios, los puros de corazón, bienaventurados todos, y nos va dando unas bienaventuranzas. Y aquí entra también el que llora porque será consolado. El que llora, ¿por qué? Porque va a sufrir de repente por a lo mejor abandonar a su familia para seguir al Señor, de repente por no sé, dejar riquezas aquí por seguir al Señor. Bienaventurado, alégrate, llénate de gozo, no te pongas triste, que lo que tú pierdas ahora, lo que dejes, no se compara nada con lo que vas a ganar o lo que has ganado ya al aceptar seguir al Señor, ¿sí? Al aceptar servir al Señor, al aceptar el reino de los cielos. El reino de los cielos, mi hermano no tiene comparación con nada. El valor del reino de los cielos es muchísimo más grande que todo lo que podamos obtener de posesiones aquí en la tierra. Y por eso el Señor nos dice que los sufrimientos no se comparan con el consuelo que nos viene. Tan solo el puro consuelo de Dios, eso ya vale más que cualquier sufrimiento, ¿sí? Y una vez más, esto es lo que podemos meditar
en este pasaje del día de hoy. Primero, que para resumir, que el consuelo que tú ya recibiste, que yo recibí, lo tenemos que dar más adelante, ¿sí? Pero también que si vamos a recibir sufrimientos, persecuciones por el reino de los cielos, el consuelo nos viene con mayor abundancia. Así que por ninguno, por otro lado, tenemos que preocuparnos. Simplemente tenemos que seguir al Señor, servir al Señor con un corazón sincero, y todo lo que nos espera es muchísimo más grande que lo que dejemos aquí. Hermano y hermana, que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.